La crítica histórica y literaria ha establecido que de las 13 cartas atribuidas a Pablo en el Nuevo Testamento, solo 7 son consideradas auténticas por consenso académico. Estas son: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses, Filemón. Estas epístolas presentan un estilo, vocabulario, teología y contexto coherentes entre sí. En contraste, las llamadas cartas deuteropaulinas, Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses, y las pastorales, 1 y 2 Timoteo, Tito, muestran diferencias significativas como un estilo más elaborado, referencias a estructuras eclesiásticas más tardías y una preocupación por ortodoxias que no existían aún en tiempos del Pablo histórico. El criterio para determinar la autenticidad incluye análisis lingüístico-estilístico, coherencia teológica, contexto histórico y referencias cronológicas internas. Las cartas auténticas fueron escritas entre los años 49 y 57 después de Cristo, un periodo de intensa actividad misionera por parte de Pablo. 1 Tesalonicenses es probablemente la más antigua, redactada alrededor del año 49 después de Cristo desde Corinto. Le siguen Gálatas, 50-52, 1 y 2 Corintios y Filipenses, 55-57, y finalmente Romanos, redactada en Corinto cerca del 57 DC antes de partir a Jerusalén. Estas epístolas reflejan no solo las tensiones teológicas entre los primeros cristianos judíos y gentiles, sino también las luchas internas de las comunidades, conflictos, divisiones, influencias de corrientes helenísticas, y el esfuerzo por definir su identidad dentro de un mundo grecorromano pluralista. Uno de los momentos clave en la historia del cristianismo fue la acción de Marción de Sinope, en el siglo II, quien elaboró el primer canon cristiano conocido. Alrededor del año 140 después de Cristo, Marción excluyó el Antiguo Testamento y seleccionó solo 10 cartas de Pablo, descartando las pastorales y añadiendo una versión editada del Evangelio de Lucas. Aunque fue declarado hereje, su iniciativa obligó a otros líderes cristianos a responder con la formación de un canon más amplio. Es decir, fue Marción quien por primera vez definió un conjunto cerrado de textos como autoritativos, lo que impulsó a los cristianos proto-ortodoxos a conservar, corregir y compilar epístolas, incluyendo cartas que probablemente no fueron escritas por Pablo, pero circulaban bajo su nombre. El proceso de canonización fue complejo, gradual y motivado por disputas internas, presiones externas y necesidades doctrinal. Pablo no era un predicador solitario. Su estrategia misionera se basaba en establecer comunidades en centros urbanos estratégicos del Imperio Romano, Corinto, Éfeso, Tesalónica, Filipos, entre otros. Estas ciudades eran nodos comerciales y culturales clave. Su método incluía: 1. Visita inicial con predicación en sinagogas o espacios públicos. 2. Establecimiento de pequeños núcleos domésticos, iglesias en casas. 3. Instrucción intensiva, basada en enseñanza oral, interpretación de textos y discusiones éticas. 4. Retiro estratégico, dejando líderes locales al mando y manteniendo la conexión mediante cartas, emisarios y ocasionales regresos. Pablo predicaba una ética contracultural, centrada en la unidad del cuerpo, la fe en Cristo como nuevo principio cósmico, y la expectativa de una inminente transformación del mundo. Su enfoque pragmático permitía flexibilidad, adaptaba su lenguaje y sus argumentos al contexto local, sin perder el núcleo de su mensa. Contrario a la imagen de un evangelizador solitario, Pablo dirigía un equipo móvil de colaboradores. Entre los más destacados se encuentran Timoteo, su discípulo más cercano, encargado de reforzar comunidades y resolver conflictos. Tito, un delegado confiable para misiones delicadas. Silas, Silvano, compañero de viajes y predicación. Epafrodito, Onésimo, Prisca y Aquila, entre otros. Estos colaboradores eran más que ayudantes. Pablo los capacitaba, les delegaba tareas, confiaba en su juicio y los enviaba como representantes con autoridad apostólica. Muchos de ellos ejercían funciones pedagógicas, organizativas y doctrinales.
El modelo paulino anticipa una red translocal de comunidades con conexiones personales fuertes, pero sin jerarquías rígidas. La supervisión era más espiritual que institucional. Pablo mantenía un equilibrio entre autonomía local y unidad doctrinal. Usaba cartas para orientar, corregir, exhortar y a veces amonestar con dureza. También enviaba delegados como inspectores itinerantes. Sin embargo, no contaba con estructuras fijas, ni clero profesional, ni manuales litúrgicos. Todo se basaba en relaciones personales, experiencia, ejemplo y enseñanza oral. Esto permitió gran adaptabilidad, pero también generó tensiones, surgieron disputas sobre su autoridad, interpretaciones rivales de su mensaje y comunidades divididas. Aún así, su modelo fue lo suficientemente robusto como para perdurar y multiplicarse. Su influencia se consolidó no tanto por instituciones, sino por el poder de sus ideas, su praxis coherente y su red humana eficaz. Pablo fue más que un predicador. Fue un estratega, un comunicador y un organizador. Su legado no es solo teológico, sino también logístico y antropológico. Y lo que construyó, lo hizo con palabras, viajes, amigos y cartas que, 2 milenios después, seguimos leyendo. A través de este recorrido por los escritos auténticos de Pablo y su estrategia organizacional en la vasta geografía del Imperio Romano, queda al descubierto un personaje que dista mucho del mito. Pablo no fue un teólogo encerrado en dogmas, sino un estratega lúcido, un pensador de frontera y un organizador de comunidades móviles, interculturales y autónomas. Su red de colaboradores, sus cartas, su visión de una fraternidad sin distinciones étnicas ni rituales arcaicos, hablan de un proyecto ambicioso, el de formar núcleos de transformación personal y social más allá de Jerusalén, más allá de Roma, más allá incluso del tiempo que le tocó vivir. Entender su legado sin filtros confesionales nos permite rescatar al ser humano que hay detrás del personaje, un migrante intelectual, incansable y en tensión constante entre la tradición que conocía y la revolución que predicaba. Pablo nos desafía aún hoy con una pregunta silenciosa: ¿cómo es posible encender un fuego que arde en tantos rincones, sin haber dejado un solo edificio a su nombre? Gracias por llegar hasta aquí. En el próximo capítulo de Archivos Secretos de Pablo de Tarso exploraremos un tema clave y pocas veces tratado con la seriedad que merece: el conflicto entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén, especialmente Pedro y Santiago. ¿Fue Pablo un hereje para ellos? ¿Se trató de una lucha de poder o de visiones opuestas del mensaje de Yeshua? No te lo pierdas. Te espero en el siguiente episodio.